todos bienvenidos. Vamos a, vamos a iniciar porque esto así es. Hay poco tiempo y la verdad es mucha información la que queremos transmitirles. Obviamente eso, estamos hablando de que van a ser 4 sesiones. Eh, no es nada más ver el método para evangelizar, sino obviamente pues es involucrarnos con el tema, saber qué es el evangelio, qué es evangelizar, por qué evangelizamos, por qué no evangelizamos, para qué evangelizamos, ¿no? ¿Para qué sirve el evangelio? Todo eso tenemos que entenderlo para podernos meter en contexto. Entonces, le voy a pedir al staff, ¿verdad? Que a partir de este momento, pues, cerremos los micrófonos y pues estemos atentos a la presentación, estemos atentos a la exposición. Y si el tiempo lo permite, vamos a procurar que así sea, que el tiempo lo permita. Al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Si durante la exposición quieres hacer una pregunta, escríbela en el chat y al final la respondemos con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, es muy importante que no nos quedemos con dudas, que no nos quedemos con nada, con ninguna laguna. Incluso si tú tienes una idea distinta a lo que se está exponiendo, tú puedes ponerla ahí. Oye, pero es que yo creo que debería ser así. Oye, es que yo no creo que sea así, es que creo que es así. Y no. Entonces, no es la única verdad absoluta es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros no estamos inventando el hilo negro, pero estamos concentrando la información básicamente de la Biblia, ¿verdad? En torno al tema de qué dice la Biblia acerca de la salvación y centrándonos 100% en el tema de qué es el Evangelio y cómo es que nosotros lo podemos compartir de una manera clara, de una manera precisa, sin comprometer nuestros valores, sin comprometer tampoco lo que pueda o no creer nuestro interlocutor o la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, vamos a hacer una oración para empezar y que el Señor bendiga este tiempo. Gracias a todos por su puntualidad. Vamos a ver. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu infinita misericordia tú diste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados y gracias a eso, Señor, nosotros podemos tener la salvación, tu Espíritu Santo y esta comunión contigo. Te rogamos tu bendición sobre este tiempo, Padre, que vamos a estar compartiendo tu palabra y que las herramientas que estudiemos nos ayuden a poder hablar de una manera más práctica, de una manera más clara, Señor, con las personas a las que queremos compartirles el Evangelio de tu salvación. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues les voy a compartir una presentación. Tengo como 3 presentaciones, entonces primero les voy a compartir una y después compartimos las demás. ¿Ok? Entonces, nadie puede olvidarse del SUEI, ¿verdad? Sobre todo los maestros que participaron en la capacitación de Equípate, saben lo que es el SUEI y es una herramienta para presentación. Casi como PowerPoint, pero tiene otro propósito, ¿no? Pues vamos a ver esta presentación para introducirnos al tema y les repito, cualquier duda, cualquier aclaración que quieran hacer, por favor, escríbanlo en el chat. Al final vamos a procurar tener por lo menos unos 10 minutos para revisar las preguntas y poderlas contestar. Y si no, no se preocupen, las contestamos para la otra sesión. La idea es que lo podamos compartir en 4 horas. Esto debería compartirse como en unas 8, pero vamos a hacer que el tiempo nos rinda, ¿ok? Bueno, pues entonces deje de hablar, pastor, ya. Ok, entonces vamos a entrar a la presentación, por favor. Nada más que la encuentre porque no la encuentro. Ah, qué chistoso que no se ve.
Deme un segundito, por favor. Muy bien, le pusimos a este tiempo que vamos a pasar estos 4 domingos taller de evangelismo. ¿Por qué un taller? Bueno, los talleres normalmente son prácticos, entonces la idea es que podamos tener una actividad práctica al final y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Esto es un taller de evangelismo y vamos a empezar pues por algunas definiciones, por algunos conceptos, entonces comencemos con ello. ¿Qué es el evangelio? Bueno, etimológicamente el evangelio viene del griego, que es evangelion, y la palabra está compuesta por dos vocablos. El primero es ed, que solamente así significa bien, y el gelos o ángelos, que expresa mensajero, ¿no? Ya saben, los ángeles son mensajeros, son ángelos, entonces significa buena nueva o mensaje feliz o buenas noticias, como has escuchado seguramente. Pero, ¿qué encontramos en la Biblia respecto a qué es el Evangelio? La cita es 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice de la siguiente forma, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Esto es el Evangelio. Cualquier otra cosa que usted piense que es el Evangelio, no es. Esta es la definición que tenemos del Evangelio en la Biblia. Entonces, esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ambos eventos de acuerdo a las Escrituras. Entonces, este es el Evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es evangelizar? Es un concepto que ya hemos estudiado de una manera más amplia en otro espacio, pero lo vamos a resumir un poquito. Y es básicamente que enseñar el Evangelio, evangelizar es enseñar el Evangelio con el propósito de persuadir. Lo dividimos en 4 secciones principales, esta definición de evangelizar. Enseñar es anunciar, proclamar, predicar, compartir, ¿verdad? Eso es enseñar. El Evangelio, ya vimos que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero en este caso es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Es lo que leíamos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Decía, en el cual si perseveráis, sois salvos. Entonces, es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Nuestra definición de evangelizar es enseñar el Evangelio con el propósito de persuadir. ¿Cuál es el propósito o el objetivo? Es nuestra esperanza, nuestro deseo, nuestra meta. Eso es el tener un propósito. ¿Y qué es persuadir? Persuadir es convencer y podría significar convertir, persuadir. También podría manejarse como advertir, hermanos. Persuadir, eso es persuadir. Y encontramos que el Evangelio responde a 4 preguntas básicas que todo ser humano nos llegamos a hacer en nuestra vida. Y es, ¿quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa en el mundo? Que es una pregunta que todos nos hacemos. También nos preguntamos, ¿qué hizo Cristo? Y también nos preguntamos, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Básicamente, el Evangelio tiene que responder esas 4 preguntas. Dios es nuestro creador, esa es la respuesta. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador, es amoroso, santo y justo. Y un día sabemos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que un día va a ejecutar su justicia perfecta contra todo pecado. Ahora, en cuanto a la pregunta de por qué estamos en una situación tan desastrosa, bueno, pues encontramos que las personas fuimos hechas a imagen de Dios, pero en nuestra voluntaria desobediencia, o sea, en nuestro libre albedrío, tomamos decisiones de desobedecer y de mostrarnos rebeldes a la ley de Dios, y pasamos de ser hechos hijos de Dios a ser sus enemigos. Y a pesar de ello, pues tenemos también la capacidad de restaurar nuestra relación con Él. ¿Cómo? Ah, bueno,
Para nuestra pregunta de ¿qué hizo Cristo? Bueno, pues Cristo es el Hijo de Dios y su vida sin pecado lo calificó para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados, como leíamos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y su resurrección además reivindica las declaraciones que hizo durante su ministerio respecto al reino de Dios. Él anunció que él iba a resucitar. Entonces, su sacrificio fue necesario y también nos muestra cómo a través de ello podemos tener la vida eterna, ¿no? Y la respuesta a la cuarta pregunta, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Bueno, pues lo que quiere de Dios en nosotros principalmente es que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos y que creamos en Cristo. Darle espalda al pecado, dando un giro de 180 grados, eso significa arrepentirse. Y principalmente ¿a cuál pecado? Al pecado imperdonable, que es el pecado de incredulidad. Y que nos volvamos a Dios, que nos reconciliemos con Él en fe, ¿verdad? Entendiendo que le vamos a seguir el resto de nuestras vidas. No es que decimos hoy, sálvame Dios, ya me salvaste, y entonces vivo como yo quiero. No es así. Volverse a Dios es tener un arrepentimiento completo, dar un giro de 180 grados. No se confunda, son 180 grados. Aquí está el maestro Carlos, ¿verdad? 180 grados es media vuelta y vámonos en dirección contraria. Si usted da 360 grados, va a llegar al mismo lugar, tipo Israel en el desierto. Entonces, eso no es. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Por qué tenemos que predicarlo? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Bueno, en primer lugar, porque es el propósito de Dios. Así es el propósito máximo, perdón, el propósito macro de Dios en su plan para la humanidad, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso usted lo puede ver ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay muchos más versículos. Vea, por ejemplo, la segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios para la humanidad. ¿Ok? También ese propósito se lo traslada a Cristo, al Hijo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Lo encontramos en Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 es importante, es donde encontramos esto. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Cristo, que refleja el propósito de Dios, primeramente. Y más adelante, ese es el propósito que Cristo transfiere a sus discípulos. En Mateo 28, del 19 al 20, que encontramos que es lo que conocemos como la Gran Comisión, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes, bueno, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el propósito de Dios, trasladado a Cristo y trasladado a los discípulos de Cristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, tu principal propósito debería ser ese, el de predicar el Evangelio, ¿ok? Ahora, viene una parte muy importante. ¿Por qué no lo predicamos? Si ese es el propósito de Dios, si es el propósito para el cual vino Cristo, y es el propósito de los discípulos de Cristo, ¿por qué no lo predicamos? Bueno, ya ahí se asomaron un par de opciones, ¿no? Pero en primer lugar, porque no lo creemos. Así de simple. Si tú no predicas el Evangelio, debes tener mucho cuidado, debes poner mucha atención, porque si no lo predicas, quizás significa que no lo creas, que no lo has entendido, como lo estamos viendo ahora. Sí, quizás lo estoy explicando muy rápido porque doy por hecho de que ya la mayoría de los que estamos presentes lo hemos estudiado de alguna forma. Pero si tú te encuentras a hermanos de fe, entre comillas, ¿verdad? Que no predican el Evangelio,
o que no es un tema de su conversación cotidiana en el ámbito donde ellos se desarrollan, es porque probablemente no creemos el Evangelio. No creemos que es para salvación. No creemos que sea el propósito de Dios. No creemos que es el propósito de Cristo y mucho menos creemos que debería ser nuestro propósito en la vida. Entonces, por eso no lo predicamos. ¿Por qué más podríamos no predicarlo? Bueno, porque no entendemos que es la única forma de dar gloria a Dios. ¿Tú crees que le das gloria a Dios ayudando a los pobres? ¿Tú crees que le das gloria a Dios yendo a la iglesia? ¿Tú crees que le das gloria a Dios leyendo tu Biblia? Todo eso son hábitos piadosos que derivan de tener fe en Dios y de querer cumplir su propósito, de ser salvo, de ser discípulo de Cristo. Pero lo que dice la Escritura, lo dice Cristo, ¿verdad? Ahí en Juan 15:8, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si te dices discípulo de Cristo, entonces deberías estar llevando fruto. ¿Y a qué fruto se refiere? Todo el capítulo 15 habla acerca de ello, ¿verdad? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si ustedes hacen mi voluntad, pues entonces ustedes son realmente mis discípulos, y se refiere a eso, a que llevemos fruto. La última de estas tres situaciones que les estoy planteando de por qué no lo predicamos, o razones por las que no lo predicamos, es porque no sabemos cómo. Y es el objetivo de este taller, que esa última justificación, excusa, pretexto, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que ese último pretexto ya no lo tengas, que ya no lo tengas. Precisamente en una de las siguientes diapositivas vamos a ver las herramientas con las que contamos para predicar el Evangelio. Y quiero que sepas que tú puedes contar con todas ellas, ¿ok? Entonces, el por qué no sabemos cómo es para lo que estamos aquí. Pero primero tenemos que creerlo. Primero tenemos que creer el Evangelio para poder predicarlo. Tenemos que entender que la única forma en que nosotros podemos dar gloria a Dios, tenemos que entender que las únicas obras que van a pasar el fuego sin que sean quemadas en el tribunal de Cristo, si tienes dudas al respecto también puedes preguntar, es las almas salvas que tú puedas llevar delante de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuáles son nuestras principales herramientas para hacerlo? Para evangelizar, para predicar el evangelio. ¿Cómo dijimos que era predicar el evangelio? Persuadir, ¿no? Enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Eso es evangelizar. No lo pierdas de vista. Enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Entonces, ¿con qué herramientas contamos para hacerlo? Para persuadir a las personas de que crean en el evangelio. Bueno, en primer lugar tenemos la Biblia. Este versículo lo usamos muchas veces para instar a las personas, para invitarlas a que lean la Biblia, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. ¿Para qué hacemos esto? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la primera herramienta que tenemos para poder compartir el Evangelio, o sea, para enseñar el Evangelio con el propósito de persuadir, es la Biblia. Y tenemos que conocerla, tenemos que leerla. Si nosotros no tenemos Biblia, no tenemos manera de presentar el Evangelio, porque el Evangelio es descrito en la Biblia, porque el Evangelio es enseñado en la Biblia. Entonces, si no la conoces, no la puedes compartir. La segunda herramienta es nuestra propia vida. Si tú vives, ya vimos que el Evangelio es el mensaje bienaventurado, el mensaje feliz, agraciado de Dios para salvación. Entonces, tú debes vivir como que tienes la salvación. Debes vivir como salvo, como una persona que incluso no es ni siquiera de este mundo, ¿no? Dice en Efesios 4:17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta frase es muy importante, hermanos.
ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muchas veces decimos, sí, ya tengo la salvación, qué bueno, pero no me interesa tener una vida agradable delante de Dios. Y vivo o ando como los otros gentiles. Entonces la pregunta sería si realmente eres salvo, ¿no? Entonces, también esta información que te estoy compartiendo te tiene que llevar a confrontarte a ti mismo con tu salvación, ¿no? ¿Qué uso estás haciendo de tu salvación? ¿Cómo estás viviendo tu salvación? ¿Estás viviendo como salvo? También al respecto te podemos dirigir a un par de sesiones donde tratamos el tema más ampliamente. Entonces, pero hoy se trata de evangelizar, se trata de compartir el evangelio. Otra herramienta con la que contamos para poder compartir el evangelio, sí, ¿qué creen? Es nuestra iglesia. Dentro del plan de Dios, dentro del propósito macro de Dios, existe la iglesia local. Ciertamente creemos que el grupo de creyentes o el conjunto de creyentes en Cristo que hemos aceptado a Cristo, que hemos entendido el evangelio para salvación y que es predicar el evangelio para que las personas sean salvas y procedan al arrepentimiento. Vamos a continuar. Entonces, son las principales herramientas. La Biblia, nuestra propia vida y nuestra iglesia. Es que yo no sé cómo. Ah, invítalos a tu iglesia y en tu iglesia debería estarse predicando el evangelio a las personas que tú invitas. ¿Ok? Ahora, si tú vives como cualquier gentil, ¿cómo pretendes predicar el evangelio y decir que el evangelio transforma a las personas? No hay forma. ¿Y cómo vas a compartir el evangelio si no conoces tu Biblia? Entonces, son herramientas que deben estar presentes en tu vida si tú quieres compartir el evangelio. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo 28, 19 y 20. Y yo les he estado diciendo así, el Mateo completo. Yo espero que no les suene irreverente a nadie, ¿verdad? Pero son tres partes importantes que componen el predicar el evangelio. Porque no es nada más darles el mensaje, oye, Cristo vino al mundo a morir por tus pecados y resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras. Bye. Ya te prediqué el evangelio. Es más, ya te regalé un folleto. Bye. No. La gran comisión, la acabamos de leer en Mateo 28, 19 y 20, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Cómo? Haciéndolos discípulos, dice, hacerlos discípulos. ¿Cómo? A través de predicarles el evangelio. Después, dice, bautizándolos. Bautizar a una persona que ha creído en Cristo, hermanos, es el primer acto de obediencia que un creyente en Cristo tiene que hacer. No es, ay, ahora que me porte bien, ya me voy a bautizar. No, ya acepté a Cristo, pero como que necesito ir más a la iglesia, como que necesito hacer más buenas obras, como que necesito tener mejor testimonio. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso. Y lo puedes leer, si lees el libro de Hechos, te vas a encontrar cómo las personas que creían en el Evangelio eran bautizadas inmediatamente. Es el primer acto de obediencia de un convertido a Cristo. Ok, ya te prediqué el Evangelio, ya dijiste, sí, creo, me quiero bautizar, te bautizas. Pero el Señor Jesús dijo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, una de las razones que no estaba anotada aquí de por qué no predicamos el Evangelio es porque tenemos miedo, ¿no? ¿Tenemos miedo de qué? De que nos digan que sí quieren aceptar a Cristo y entonces demanden de nosotros tiempo y atención, porque entonces tienes que disipularlo, ¿no? Dices, bueno, pero pues para eso está el departamento de asimilación de la iglesia, pues ellos están asignando a los discipuladores. Bueno,
En un inicio, digo, si tú no te has capacitado para poder discipular a una persona, pues te la valgo, estamos de acuerdo. Puedes traerlo a la iglesia porque es una de las herramientas que tenemos para compartir el evangelio. Entonces, por supuesto, sí, los puedes traer y acá les vamos a asignar un discipulador que los pueda discipular. Pero la idea es que lo hagas tú. La idea es que tú como discípulo de Cristo te multipliques y hagas otros discípulos. ¿Ok? Muy bien, pues esto sería la introducción al tema que vamos a ver. Ahora, el tema que vamos a ver, el material que vamos a ver, no necesariamente es, como les decía, una verdad absoluta. Nosotros lo utilizamos porque creo que tiene todos los elementos necesarios para poder transmitir lo que hemos visto en esta introducción, ¿sí? Y es precisamente que podamos transmitir este mensaje del Evangelio, este mensaje de bienaventuranza, esta buena noticia para todos aquellos que lo escuchen, puedan convertirse y puedan alcanzar salvación. Otra de las cosas que tenemos que tener muy claras, y que lo vamos a ver ya ahorita en el método, ¿verdad? Es que nosotros no convertimos a nadie. Si dijimos evangelizar, es enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Nosotros persuadimos, nosotros damos la advertencia, pero nosotros no convencemos ni convertimos a nadie. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros somos simples instrumentos de Dios para poder llevar su mensaje. ¿Ok? Entonces, a usted no le tiene que dar coraje ni enojo. No es que no me hicieron caso, no es que me aventaron el folleto, no es que nunca quieren. El tiempo de Dios es hoy. Si usted dice, no, es que ya les he insistido mucho, ¿cuántas veces te insistió Cristo a ti para que vinieras a sus pies? Y a veces decimos, no, es que no, esta persona no va a querer o escuchar del Evangelio. O sea, nosotros mismos los discriminamos. Y nuestro mensaje debe ser como el mensaje de Cristo. Él le predicó a todo mundo, sin importar quiénes eran. Incluso sabemos que a pesar de que su ministerio estaba enfocado 100% al pueblo judío, había algunos gentiles que se acercaban y aún tomaban, dicen de la escritura, ¿verdad? De las migajas, ¿verdad? De los judíos. Entonces, vamos adelante con, ahora sí, lo que vamos a ver, el tema en cuanto al método que vamos a estudiar. Si tiene preguntas, recuerden, anótelas en el chat. Entonces, con mucho gusto, se las vamos a ir contestando. ¿Ok? Eh, si hay fallas técnicas, también avísenlas ahí en el chat. Aquí el staff de Siervo Fiel va a estar allá al pendiente para ver cómo podemos solucionarlo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con el método que vamos a revisar y es este método que hemos estudiado ya desde hace varios años atrás y que, bueno, hemos tenido oportunidad de ponerlo en práctica, algunos, espero que varios lo hayan podido poner en práctica, y si no, bueno, sigue la invitación a que lo hagan, ¿verdad? Que lo puedan poner en práctica. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de hacerlo con diferentes audiencias, con personas, con grupos, en fin. Y la verdad es que es algo que realmente ha impactado o ha gustado tanto en otras iglesias como a las personas que se les ha predicado el Evangelio a través de él. Realmente les da una claridad en cuanto al tema, ¿no? Entonces, pues sí es bueno que lo podamos estudiar. Como les decía, no es la verdad absoluta, pero sí es una ayuda muy valiosa para poder hacerlo. Si ustedes lo dominan, van a poder compartirlo de diferentes maneras y ahora justo vamos a empezar a ver cómo es esto, ¿no? Muy bien, entonces les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que lo podamos ir viendo. Ok, ya están viendo la presentación y ya están viendo al hermano Hugo allá abajo. Ah, ¿verdad? Qué maravilla, esa no se la sabían los del staff. Ah, bueno, aquí estamos. Bueno, esto es, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación?
Vamos a estudiar este método. Obviamente les voy a pasar el material a aquellos que no lo tienen. Si no lo tienen, me dicen yo no tengo el material, también póngalo ahí en el WhatsApp y me dan en el WhatsApp, en el chat de aquí del Zoom y me dan un correo electrónico para mandárselos. Les voy a mandar las sesiones que vamos a ir viendo para que al final puedan completarlo, ¿ok? No es porque no quiera que se adelanten, pero pues de preferencia no lo hagan, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos el por qué tenemos que predicar el Evangelio. Nos quedamos en por qué no lo predicamos. Una, porque no lo creemos. Otra, porque no creemos que a través de ello le damos gloria a Dios. Y la otra es porque no lo sabemos. Entonces, pues es importante que nosotros tomemos este desafío, el desafío de compartir el Evangelio como discípulos de Cristo. Ahora, tenemos que dar nosotros claramente el mensaje de salvación. La idea es decir con la escritura lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Y es muy importante que dejemos de manejar el Evangelio como si fuera un seguro de vida eterna. Básicamente decirles, ¿cómo vas a ir al cielo cuando mueras, no? O cómo vas a ir a la eternidad en cuanto mueras. No se trata de eso. No se trata de tampoco meterles terror y decirles, no, si no aceptas el Evangelio, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Ambas cosas son verdad, pero no es el mensaje de la escritura. La Biblia habla acerca de un cambio de vida. La Biblia habla acerca de tener una relación con Dios. Dios nos creó para ello, para que tuviéramos una relación con Él. Entonces, el Evangelio no es decirle a la gente que le vas a vender un seguro para que tenga vida eterna, y tampoco es un seguro que lo salva del infierno. No, tampoco es un evangelio que les va a ayudar a que les vaya bien en todas las cosas. Tampoco. El evangelio busca que la gente se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Sí, Dios está enojado con nosotros por nuestro pecado. Entonces, el evangelio se trata de que busquemos que las personas se reconcilien con Dios. Ese es nuestro mensaje. Si tienes dudas, de 2 Corintios 5, más o menos del 17 al 20, y ahí te vas a enterar de cuál es el mensaje que tú tienes que estarle compartiendo a las personas. Es básicamente ese, reconcíliate con Dios. Y eso es lo que les vamos a decir a las personas a través de lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces, el mensaje correcto es que necesitas un cambio de vida, necesitas entrar a una relación de amor con Dios, porque ese es el plan original para el cual Dios te creó. Entonces, es muy importante que conozcas a tu audiencia y que no te metas en problemas con ellos, porque ellos te van a empezar a decir, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué hay niños con hambre? ¿Por qué matan a las focas? Todo eso, ¿no? También te van a decir, oye, ¿es verdad la teoría de la evolución? ¿Por qué la Biblia se opone? Ahora, si Dios es amor, ¿por qué permite que haya tanto sufrimiento, no? Oye, ¿es cierta la reencarnación? O sea, te vas a meter en un montón de problemas con ello, ¿no? Porque también te van a decir, no, es que todas las religiones llevan al mismo lugar. Entonces, pues, ¿por qué, no sé, criticas mi religión, no? Algo así podrían decirte también. Entonces tienes que conocer a tu audiencia, tienes que saber a quién le vas a hablar. Entonces, luego ni siquiera sabemos cómo empezar una conversación con las personas, ¿no? Ahora, te voy a decir algo muy importante, porque tú debes ser intencional al querer predicar el evangelio. Este método busca que seas demasiado intencional. Una vez que lo dominas, dependiendo de cualquier conversación en la que tú estés con alguien, tú vas a poder saltar inmediatamente a hablar de la salvación. Pero también la idea es que tú puedas ser intencional en decirle a alguien, oye, ¿sabes qué, amiguito Jacinto? Me gustaría platicarte un tema bien importante para tu vida. Y es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces, lo invitas a tomarse un café al Vips o lo invitas al Coffee Station, también ahí hay mesitas, te sientas con él y le dices, mira, te quiero presentar esto, ¿no? Usted va a decir, bueno, pero usted nos va a presentar la presentación con un PowerPoint y una laptop. Yo no tengo PowerPoint y tengo laptop. Ah, ok. Una vez que veamos todo el método, te vas a dar cuenta que con que lleves una hoja en blanco y tú puedas dibujar un esquema que viene al final, se los voy a ir mostrando, lo vamos a ir llenando a través de esta presentación de PowerPoint.
Pero la idea es que tú te puedas llevar una hoja en blanco y la puedas ir llenando ahí con esta persona. ¿Y qué va a pasar? Va a implicar que tienes que memorizar versículos, va a implicar que tienes que acordarte de cuáles son las diferentes partes de esta presentación para que muestres un evangelio de una manera ordenada y que muestres lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces, una pregunta simple, oye, ¿alguna vez te ha explicado alguien lo que dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Alguien te ha platicado, te ha dicho, ¿sabes lo que dice la Biblia acerca de la salvación? Él te puede decir, sí, no. Y tú le dices, bueno, si te dicen que no, tú le dices, bueno, ¿te gustaría que yo te lo explique? Y ahí te pueden decir, no, es que eso de la religión, no, es como el fútbol, la política, ya saben, ¿no? Esos pensamientos de la gente del mundo que no le interesa a Dios. Y dices, bueno, pero es que es importante que lo sepas, ¿no? Es importante que lo conozcas. Entonces, de ahí que tú tienes que conocer a tu audiencia, tienes que introducir cómo le vas a presentar el mensaje, ¿no? Entonces, tienes que buscar un lugar adecuado, ¿no? Tienes que buscar un lugar adecuado, como te decía, un lugar donde no haya mucho ruido. O sea, puede ser tu casa, puede ser la casa de esta persona. Ah, pues vente, tómate un café con nosotros y nos platicas ahí en qué nuevo rollo andas, ¿no? Y entonces, pues ya tú les platicas, ¿vale? Entonces tienes que buscar eso y tienes que planear que sea más o menos, pues por lo menos una hora. Y dependiendo de cómo se vaya dando la conversación, pues tú tienes que saber manejar el tiempo, ¿no? Tienes que tener material listo. Te decía, puede ser tan simple como tener una hoja, pero si vas a platicarle a un grupo de personas, a una familia, pues sería muy importante tener la presentación de PowerPoint o llegas a la casa de tus familiares y dices, oye, pues traigo aquí un cable HDMI y conecto mi computadora a tu televisión. Eso estaría también muy padre, ¿no? Es deseable, pero no lo es todo. Puedes tener una hoja en blanco, aprenderte el esquema, aprenderte los versículos y hacer las preguntas correctas. Como te decía, tenemos que mantener el enfoque. La meta no es discutir sobre religión. La meta tampoco es convertir a la persona. Tú no conviertes ni convences a nadie y eso lo debes tener claro. Y eso tampoco tiene que afectarte. ¿Por qué? Hay algo muy importante que quiero que sepas y es que la salvación es una decisión individual. Por más que tú ores, brinques, saltes, corras, tú no vas a poder hacer que una persona sea salva, porque es una decisión que ella debe tomar. Entonces, tú puedes orar para que Dios obre en su corazón, para que Dios permita que se arrepienta, pero si él a la mera hora decide no hacerlo, tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar eso. Entonces, muchas de las preguntas que se hacen a través de la presentación se responden por sí solas en los versículos que se presentan. Entonces, tu meta, y es la meta que debes tener, es explicar con claridad el mensaje de salvación. Como les decía, al final vamos a tener una sesión práctica, entonces te conviene que estés poniendo atención y que estudies el material que te voy a compartir. Entonces, invita también a la persona que te haga preguntas con libertad, pero también tú debes sentirte en libertad de no responder preguntas que te desvíen del mensaje, ¿no? Porque te pueden decir, oye, ¿y ustedes creen en los ovnis? Este, Bueno, de eso no se trata lo que te estoy platicando, Jacinto. Quiero que sepas lo que la Biblia dice acerca de la salvación, ¿ok? Y ya. Entonces, no hablas de los ovnis ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, siempre nos van a hacer preguntas extrañas, ¿ok? Entonces, muy importante, anota los versículos. Te voy a pasar esta primera sesión para que tú los puedas tener, pero anota los versículos que te tienes que aprender. Puede haber muchos más, pero obviamente que conforme tú vayas poniendo en práctica el predicar el evangelio, vas a tener necesidad de tener más versículos a la mano y eso únicamente lo vas a adquirir con la práctica. Por eso es un taller, porque tienes que practicarlo. Esto es un manos a la obra. Ok. Tienes que aprenderte Juan 14:15. Tienes que aprenderte Romanos 5:12. Tienes que aprenderte Hebreos 9:27. Tienes que aprenderte Jeremías 31 del 33 al 34. Si puedes aprenderte también Apocalipsis del 22, Apocalipsis 22, capítulo 22 del 1 al 4. También Romanos capítulo 5 del 8 al 10. Juan 3 16 al 19. Ese, bueno, ya nos lo estamos aprendiendo aquí en la iglesia este mes.
y algunos pues ya nos lo sabíamos, otros no, pero bueno, tienes que aprendértelo. Efesios 2, 8 al 9 también, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y uno de los versículos favoritos del pastor, primera de Juan 5, 13, también tienes que aprendértelo. ¿Por qué digo tienes que aprenderte estos versículos? Porque son los versículos que se usan en este método. No son los únicos, pero sí los que vamos a usar en este método. Ahora, tenemos que involucrar a la audiencia, ¿no? A quien estás predicando, a quien estás compartiendo el evangelio. No le leas todo, no le respondas todo. Siempre procura que las personas, préstales tu Biblia, dales tu Biblia y que ellos lean el pasaje. Tú búscales el pasaje, que lo lean en voz alta y hazles las preguntas y que ellos las contesten. No hagas todo tú, ¿ok? Los versículos te van a responder por sí mismos. Entonces, bueno, todo esto pues es introducción del método, ¿no? Pero vamos ya a la primera parte. Son 6 partes. Hoy la meta es que les pueda yo decir acerca de la primera parte. Y la primera parte habla acerca de lo que es Dios y de lo que son los seres humanos, ¿ok? Entonces, en esta primera sección del método, tenemos que entender 3 características importantes acerca de Dios. Y entonces ya empieza la presentación, ¿no? Aquí está la presentación. Ya se avanzó mucho, pero bueno, ahí es cosa de este método de poner la presentación ahí atrás. Ok, vamos a ver 3 características importantes acerca del carácter de Dios. Y tenemos que entender que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es amor. ¿Ok? ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, pues que no hay maldad en él, ¿no? Entonces, tal como la oscuridad es ausencia de luz, la maldad es ausencia de santidad. Dios es santo, ¿ok? Entonces, también así, tal como la luz no puede tener presencia de oscuridad, de la misma forma, entonces Dios tampoco puede tener maldad en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si se fijan, muchas veces usamos la frase de Dios es amor, ¿no? Dios te ama. A veces nuestro evangelio es tan simple como eso. Dios te ama y quiere que te salves. Acéptalo y ya, eres salvo, ¿no? Entonces, debemos tener claras estas 3 características de Dios. Sí, Dios es santo. Él no acepta la maldad y por eso el pecado, nuestro pecado es un problema entre nosotros y Dios. Por eso Dios está enojado con nosotros, ¿ok? Por eso Dios no nos acepta porque no hay justo ni a un uno, dice la Biblia, ¿verdad? Romanos 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por eso no podemos estar delante de la presencia de Dios porque no somos santos. ¿Ok? Ahora, Dios es justo. Dios tiene que juzgar y condenar aquello que no es moralmente perfecto. Porque si Dios no condenara lo malo, pues entonces Él no sería santo. Entonces, como Dios es santo, pues Él también es justo. Por lo tanto, como les decía, Dios no puede aceptar la maldad. ¿Ok? Por último, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios siempre busca el bien de aquellos que ama. Por lo tanto, cuando Él creó a los seres humanos, Dios los creó para tener una relación de amor cercana con ellos. Si ustedes se fijan aquí, arriba dice relación de amor, obediencia y confianza. Confianza es fe, confianza es creer. Dios busca tener con nosotros una relación de amor y de nuestra parte hacia Él, nuestra relación debe ser de creer y obedecer. Obediencia y confianza. Entonces, los seres humanos hemos sido creados con un libre albedrío o una libre voluntad, un poder de decisión. Dios quiere tener esa relación de amor con nosotros, pero ahora nosotros, ¿cómo le mostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo desea Dios que nosotros le amemos? Y para eso es el primer versículo que les dije que teníamos que aprendernos, ¿no? Porque Jesús dijo muy claramente, si me aman, entonces guarden mis
mandamientos. Entonces, estamos regresando a los versículos que les mencioné, y es Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos demostrarle nuestro amor a Dios. Tú podrías decir, no, es que puedo, no sé, quedarme sin comer un mes y de esa manera voy a agradar a Dios, puedo hacer muchas cosas para tratar de agradar a Dios, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El método que estamos viendo se llama, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo amar a Dios? Dios dice que si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. El amor siempre busca complacer a la persona a la que amas, ¿no? Entonces, tú debes mostrarle tu amor a la persona de acuerdo a lo que ella necesita para sentirse amada. Y en este caso, Dios dice que cuando obedecemos a Él, le obedecemos a Él, entonces estamos haciendo lo que a Él le agrada. Dios desea que lo amemos a través de confiar en Él. Estamos hablando de creer y obedecer, una relación de obediencia y de confianza. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así como Dios quiere tener una relación de amor contigo, tú debes querer tener una relación con Dios, y es a través de la confianza y a través de la obediencia. ¿Ok? Entonces, siempre el deseo de complacer a la persona y la confianza son los elementos esenciales, importantes para cualquier relación de amor. Y la relación con Dios no es la excepción. Entonces, Dios quiere que lo amemos buscando hacer lo que a Él le complace y mostrando nuestra confianza en Él. Por lo tanto, entonces, aquí en la presentación se escribe esto de relación de amor, obediencia y confianza. ¿Ok? Entonces, ¿me van siguiendo? Bueno, porque ya vamos a terminar el día de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿qué se necesita para amar? ¿No? Para que el amor sea genuino, ¿no? Para que el amor sea original, verdadero, hay algo muy importante, y es que la persona tiene que escoger amar, tiene que decidirlo. De otra forma, pues no sería realmente amor. Si te dicen, oye, es que tú tienes que amar a Jacinta. No, pues ¿cómo? Si ni la conozco, ¿no? Por lo menos mándenme una foto. Si no, no la puedo amar, ¿no? Entonces, para poder amar a alguien, tú tienes que decidirlo, es algo que tú tienes que decidir. Y Dios nos creó con esa capacidad, Dios nos creó con la capacidad de amar. Y por ello también nos creó con lo que nosotros llamamos el libre albedrío, o con tu libre voluntad. ¿Cuál es el problema? Que como Dios nos creó con ese libre albedrío, el tener la capacidad de decidir amar a alguien o no, pues también está implícito en eso, ¿no? Tú puedes decidir amar o puedes decidir no amar. Y nos vamos a remontar a la historia de Adán y Eva. Dios quiso darle a los primeros seres humanos la oportunidad de mostrar su amor a Dios, por lo cual les dio un mandamiento sencillo, ¿no? ¿Qué decimos? Ay, qué sencillo era, pues no comer de ese árbol, Adán, ¿por qué lo hiciste, no? Pero si es que ellos obedecían, ellos estarían mostrando su deseo de complacer a Dios y también su confianza en Él. Sin embargo, ellos pues no confiaron en lo que Dios les dijo. Se dejaron engañar y en vez de creer en Dios, creyeron una mentira. Entonces, en vez de obedecer a Dios, le desobedecieron. Por tanto, Adán y Eva decidieron, a través de su desobediencia, pues no amar a Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la parte importante que tenemos que tener clara en cuanto a Dios y los seres, perdón, y los seres humanos. Es saber que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, que los seres humanos fuimos creados con libre voluntad y que tenemos la capacidad de decidir amar o no amar de una manera libre. ¿Cómo se va moviendo en la presentación? Ahorita, bueno, con ese esquema que les puse, que pues sí está padre que yo esté apareciendo ahí en la presentación y todo, pero pues no se van dando las transiciones como yo quería que se dieran. Entonces, nada más para que lo vean y ya nos despedimos el día de hoy. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Ok. Está la presentación de PowerPoint. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? ¿No?
Espero que se vea. Ahí está. Después, estudiamos las características de Dios. Dios es santo. Hagan de cuenta que esta es una hoja en blanco y ustedes la pueden ir llenando o la pueden ir llenando con su PowerPoint. Dios es santo. Dios es justo. Dios es amor. Dios creó a los seres humanos. Él quiso tener una relación de amor con ellos. Y, en contraparte, los seres humanos deberían tener una relación de obediencia y confianza hacia Dios, porque de esa manera le demostramos nuestro amor a Dios. Luego pusimos ahí, fuimos creados con libre albedrío. ¿Sí? Y hasta ahí, porque eso es de la sección 2. Entonces, hasta ahí, ya se terminó, ya sé que se quedaron picados, ya sé que esperan mucho más y va a haber mucho más. Entonces, no hay preguntas. Dicen, ¿nos pueden dar esa presentación? Claro que sí, con mucho gusto. Es mi internet, o se está cortando allá. Era tu internet. Y bueno, ya me mandaron ahí un correo para... ¿Ven cómo se puede contestar las preguntas? Perfecto. Bueno, entonces, me mandaron un correito para mandar la presentación. ¿Ya se fue el maestro Carlos? Ahí está el maestro Carlos. Maestro Carlos, creo que ya tengo tu correo, te mando la presentación. Bueno, hasta ahí la sesión del día de hoy, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a procurar que sea así de express, tenerlo en una hora cada sesión. La siguiente semana, si Dios quiere, tendremos dos partes de lo que es el método. Les decía, son 6. Esa es la primera parte, entender las características del carácter de Dios y la posición de nosotros como seres humanos y el hecho de que podemos tener la decisión de amar o no amar a Dios, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, todavía nos quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O estamos claros hasta allí? ¿Tania? ¿Quieres preguntar algo? Ah, no, ok. ¿Lili? ¿Tienes una pregunta? No, tampoco, ok. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya no voy a avanzar más para no dejar inconclusa la otra parte. Entonces, esa es la primera parte, hermanos. Que Dios les bendiga, va a ser un tema muy interesante. Les voy a pasar a todos esta primera sesión del material para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, si creen que no tengo su correo electrónico, mándenmelo. Joven del staff, tomen nota de quiénes están para poderles hacer llegar la información. Entonces, hermanos, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Manuel, ¿podrías orar si eres tan amable para despedirnos? Sí, sí, claro que sí. Oremos entonces. Padre Santo, muchas gracias, bendito Dios, por darnos esta bendición tan grande, el poder estar conectados por este medio, Señor, para pues aprender de tu palabra, aprender este método de poder enseñar a otros, Señor, y que tú nos hagas aptos, Señor, para que tú nos hagas capaces en nuestras debilidades, Señor, y asimismo te glorifiques en ellas. Bendito Dios. Muchas gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos un ratito. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 10.